El hecho de que las cosas hasta ahora hayan sido así, hasta ahora no lo hayamos logrado, no significa nada más que eso. No significa que no podamos hacerlo de manera diferente hacia el futuro. Entender que eso era importante en la transformación de las personas, que hacía muchísimo bien. Y desear no solo quedarse en la parte de entender la realidad, entender cómo funciona la realidad, sino también decidirse cómo puedo yo cambiar esa realidad como persona, como profesional, como empresario. Entender a las personas es mucho más importante, mucho más profundo, mucho más difícil y también mucho más importante para dirigir la empresa. Fui pasando de la dirección financiera hasta la dirección de operaciones, donde ya veía toda la operación de la empresa. Pues entendí que aunque hay que saber los números, hay que entender las operaciones, hay que conocer la técnica o la teoría, el tema de dirigir personas es lo verdaderamente difícil, complejo y retador de dirigir una organización. ¿Qué se enseña en el área de factor humano, Germán? La respuesta que siempre se me viene a la cabeza, ¿no? Dirigir es esencialmente dirigir personas. Y para dirigir personas tienes que entender qué las motiva, por qué actúan, qué las hace hacer lo que hacen y qué significa ser un buen líder. Qué significa que las personas quieran seguirte. Y eso es fundamentalmente lo que hacemos en el área de factor humano. Bienvenidos al Playbook del Empresario, el podcast del IPADE. Como se empieza a volver una tradición, todos los martes lanzamos una entrevista con un personaje vinculado con el IPADE, con historias inspiradoras, a veces de fracasos, a veces de éxitos, pero que creemos que nos pueden dejar grandes enseñanzas. Hemos venido entrevistando emprendedoras, empresarios y también quisiéramos conocer más a los profesores del IPADE, especialmente a los directores de las áreas académicas. Así que hoy invitamos a Germán Céspedes, profesor y director del área de factor humano del IPADE. Germán es un personaje polivalente, costarricense, filósofo, ciclista, pensador, profesor, y también ahora director del área de factor humano. Así que seguramente será una entrevista que nos dejará muchos aprendizajes. Germán, muchas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Toño, a ti las gracias por la invitación, de verdad. Muy contento de estar por acá. ¿Cómo te describes a ti mismo? ¿Como pensador, como maestro, como consultor de empresas, consejero? Pues mira, Toño, como todos o como muchos de nosotros, múltiples roles conviven en nuestro día a día. Pues en mi caso convive el rol de profesor, creo que es una de las tareas fundamentales de mi tiempo. El rol de director del área, de ayudar a otros profesores del área a impartir sus sesiones, a generar nuevo contenido. También pues dirijo académicamente el MEDEX. También estoy en algunos consejos, doy consultoría. Entonces, bueno, pues muchísimos roles, pero si tú me tuvieras que decir, oye, dame uno o dime uno, pues me gustaría, o al menos sería aspiracional, poder decir que me gusta aprender, que estoy aprendiendo, de verdad, y creo que profesionalmente hablando hemos convivido en muchos aspectos y siempre me gusta estar buscando la siguiente frontera, ¿no? ¿Qué más hay que aprender? ¿Cómo podemos hacer mejor las cosas? Y creo que eso sí me caracteriza, no descansar o no quedarme tranquilo, sino siempre estar buscando cuál es ese nuevo horizonte que nos permite mejorar el área de factor humano o nuestra labor profesional en el IPADE o la dirección del área. El rol de aprendiz en búsqueda sería lo que me gustaría que realmente caracterizara mi forma de ser en todos estos ámbitos. En esta idea de aprendizaje, Germán, se aprende de muchas maneras. En el IPADE usamos el método del caso, pero creo que a ti en lo personal también te caracteriza el aprendizaje a través del diálogo. Eres una persona que sabes escuchar, que tienes firmeza de criterio, como diría Carlos Llano, pero al mismo tiempo siempre estás dispuesto a intercambiar puntos de vista e inclusive a cambiar cuando en el diálogo escuchas cosas distintas a las que pensabas. Al inicio de mi vida profesional y de mis estudios conocí dos personas que me influyeron muchísimo. Una fue un profesor de la prepa que se llamaba Guillermo Malabasi y el otro fue Carlos Llano,
con quien tuve la oportunidad de convivir en la universidad. Fue mi profesor 2 años en la carrera de filosofía. Cuando decidí estudiar filosofía, mis amigos, siempre he sido bueno para las matemáticas, y entonces mis amigos me decían, oye, ¿por qué vas a estudiar filosofía si eso no requiere matemáticas, si ahí no hay promedio de admisión para la carrera? Y creo que eso caracteriza un poco mi forma de ser, es decir, quiero buscar entender por qué pasan las cosas, por qué actúan las personas, qué nos motiva, qué significa acertar desde el punto de vista vital como personas. Y esto, naturalmente, pues es lo que me ha llevado a trabajar en el IPADE. Me siento muy feliz, muy contento, muy privilegiado de esta carrera en el IPADE, que comenzó como eso, como estudiar filosofía cuando en el entorno personal nadie te animaba a estudiar ese tipo de cosas en búsqueda de entender a la persona, de conocer la verdad. Y esto, pues es, creo, también lo que nos lleva en general a todos los profesores, pero en concreto a mí en lo personal, a trabajar en el IPADE. Ese seguir buscando qué explica la acción humana, cómo podemos mejorar nuestras decisiones como empresarios, como líderes, como personas, cómo debemos encontrar o qué debemos hacer para encontrar el sentido de vida, el propósito, nuestro liderazgo natural o auténtico en nuestras organizaciones. Pues por ahí te diría que realmente eso es lo que atraviesa. Ahorita viéndolo en perspectiva, tengo 51 años, viéndolo en perspectiva, es lo que yo diría que desde joven, desde niño, desde que estaba en la preparatoria, fue lo que me llevó a buscar el estudio de la filosofía, el estudio de la conversación, del diálogo, con todas esas personas que me rodeaban. Germán, desglosemos esto que nos vas contando con tu propia historia. Eres costarricense y vienes a México precisamente a estudiar filosofía a la Universidad Panamericana. ¿Cómo se da? ¿Por qué México? ¿Por qué la Universidad Panamericana? Ya nos decías un poco de filosofía, y platícanos cómo fueron esos años en la UP, rodeado de filósofos. Vine a México porque mi papá trabajaba en una empresa mexicana, trabajó 30 años en una empresa mexicana. Entonces mi familia siempre teníamos muchísima vinculación con México. México, bueno, ya tengo la mitad de mi vida viviendo en México y es para mí también mi país, mi patria. Em, estando en Costa Rica, conocí a una persona que había estudiado en la Universidad Panamericana y él me animó. Me dijo, oye, ¿por qué no te animas? Comencé a averiguar, comencé a preguntar y al final pues recibí mucho ánimo, mucha apertura y también pues esta relación que teníamos con el país pues me hizo venirme para acá. Cuando llegué, te podría decir que han sido los años más felices de mi vida, esos 4 años en la carrera de filosofía, por muchísimas razones. Por las grandes personas, amigos, compañeros de la carrera, y también por las grandes personas que conocí. Y como te decía en concreto, el doctor Carlos Llano, Héctor Zagal, bueno, Rocío Meriterán, Jorge Morán, ¿no? Muchísimas personas que van impactando en estos momentos de formación y te van abriendo un horizonte. Tanto que decidí quedarme en México. Eventualmente volví a Costa Rica, luego volví a México, pero siempre quedé enamorado de la gran apertura, acogida con la que México y su gente me recibió. Y bueno, y me convertí creo que en un mexicano más, en una persona que busca cómo mejorar el país, cómo impactar en las empresas, tanto pues que ya tengo acá en este último tramo 13 años trabajando en el IPADE como profesor en el área de factor humano. Cuéntanos algo de Carlos Llano. ¿Qué recuerdas de esa época? ¿Alguna anécdota que te haya marcado del doctor Llano? No solo estuve con él 2 años en clases, sino que también tuve la oportunidad de trabajar con él como asistente en algunos proyectos. Te voy a contar dos anécdotas que recuerdo así de pronto. Muchos años después de haberme ido a Costa Rica, cuando me había regresado a Costa Rica, mi papá tuvo cáncer y decidí volver y estar por allá unos años, me llegó una vez un sobre que decía de Carlos Llano para Germán Céspedes. Entonces dije, bueno, ¿qué será, no? Lo abrí y en ese sobre venía una carta del doctor Llano. Hace unos años, habían pasado más de 5 años, me ayudaste a escribir un artículo sobre un tema relacionado con el trabajo. Que no sé si lo recuerdes, pero mira, hasta ahora el artículo ha salido publicado. Supuse que te daría mucha alegría conocer de la publicación del artículo y volverte a agradecer el apoyo que tuviste conmigo. Bueno, todos sabemos que Carlos Llano era una persona ocupadísima, ¿no? Rector de la universidad, director del IPADE, profesor, consejero, que 4 o 5 años después de haberlo hecho, cuando mi aporte había sido bastante discreto, por no decir poco, Carlos ya no tuviera ese detalle de volverte a
de mandarte el artículo, de agradecerte de nuevo, es una cosa llamativa. Eso era algo de las cosas que te capturaba de Carlos Llano, ¿no? Esa personalidad que te atrae. Yo decir, con este señor voy a donde haya que ir. Y eso de verdad, Toño, lo digo muy, muy honestamente, si hay algo que a mí me movió a dejar una carrera exitosa en la empresa, porque gracias a Dios tenía una carrera bastante exitosa en la empresa, y venir al IPADE y dedicarme a la formación y al estudio y a compartir con los otros, es el ejemplo de Carlos Llano. Dijiste 2 anécdotas, contaste esta del Voy agradecimiento. con la segunda. Ajá. Otra vez veníamos un sábado a trabajar al IPADE, entonces venía yo con el doctor Llano en el carro, y entonces pues le conté algunas cosas personales que me tenían un poco pues, desanimado, y entonces el doctor Llano, que venía manejando, y que era una persona muy especulativa, me decía, mira, el hecho de que no lo hayas hecho hasta ahora no significa nada más que eso. Que hasta ahora no has podido. No significa que esto no puedas hacerlo de manera diferente. Y esa frase se me quedó muy grabada. Siempre que pienso, el hecho de que las cosas hasta ahora hayan sido así, hasta ahora no lo hayamos logrado, no significa nada más que eso. No significa nada más que hasta ahora no lo hemos logrado. No significa que no podamos hacerlo de manera diferente hacia el futuro. Te cito 2 anécdotas, te podría decir otras más, pero después de mis padres, yo lo digo también con mucha conciencia y humildad, creo que el doctor Llano es la persona que más ha incidido en mi formación. ¿Fuiste asistente de él antes o después de estudiar el máster del No, IPADE? durante la carrera. Yo estudiaba filosofía y el doctor Llano me pidió que le apoyara con la escritura de un par de artículos, que le ayudara a recoger material para la escritura de algunos capítulos del libro. Realmente en eso consistió asistirle durante esos años. ¿Influyó en que vinieras a estudiar al IPADE? Sí, influyó en que viniera a estudiar al IPADE, claro. Cuando fui comprendiendo desde la filosofía, conforme me avanzó la filosofía, también me di cuenta que la mayor parte de las personas que estudiaban filosofía se dedicaban a la academia. Y yo en el tercer año dije, yo quiero cambiar las cosas, no solo quiero entender cómo son, sino que me gustaría cambiar las cosas. Y en ese momento decidí que quería estudiarme o darme las herramientas para poder trabajar en la empresa. Y a partir del tercer año de mi carrera, un profesor del IPADE, Salvador Cerón, al que también le agradezco muchísimas cosas, me dio la oportunidad de trabajar con él y luego en una empresa, y eso me permitió volver al MEDE ya con la experiencia de trabajo en una organización empresarial. Ver lo que hacíamos en el IPADE o ver lo que se hacía en el IPADE, entender que eso era importante en la transformación de las personas, que hacía muchísimo bien, y desear no solo quedarse en la parte de entender la realidad, de entender cómo funciona la realidad, sino también decidirse cómo puedo yo cambiar esa realidad como persona, como profesional, como empresario. Eso fue lo que me movió a pasar. Parece ahorita natural, pero yo creo que sí lo fue. Fue natural pasar de entender la realidad a través de la filosofía a decidirse a mejorar esa realidad a través del estudio en el MBA del IPADE, en el MEDE. ¿Cómo fuiste como estudiante en el máster del IPADE? Y además, pues no eras el estudiante común porque eras extranjero. En esa época no había tantos extranjeros en el IPADE y venías de una formación humanista, filosófica, que quiero imaginarme contrasta con la mayoría de tus compañeros. Eso para mí significó esforzarme más. Creo que también es algo muy característico de mi personalidad. Decir, bueno, tengo que esforzarme más. Y sabiendo que venía de un perfil de filosofía y que estaba rodeado de administradores, de ingenieros o de personas con mayor experiencia y habilidades desde el punto de vista numérico, financiero, operativo, pues nada, pues lo que dije, bueno, yo voy a dar mucho más que los otros. Y creo que así fue, así fue. Decidí trabajar durísimo para entender especialmente las materias numéricas de operaciones, con Miguel Ochoa, con Carlos Rosell. Me acuerdo una vez con Carlos Rosell estando en el aula, que me dijo, yo estaba como muy insistente por entender algo que no entendía, hasta que me dijo Rosell, no seas impertinente, ¿no? Entonces yo ya me quedé callado, ¿no? Pero creo que sí, de verdad que sí es una forma de ser, decir, bueno, pues dado que no tengo la experiencia que tienen los otros, pues nada, hay que trabajar más duro, hay que dedicar más horas, hay que pedalear más rápido, y eso fue lo que hice, y eso eventualmente, pues creo que me ayudó a tener un excelente performance, un desempeño muy bueno en la parte numérica, en la parte empresarial. Me fue muy bien en el MEDE y agradezco muchísimo también los años
los amigos y los años de formación que pasé aquí en el IPADE con tanta gente como Miguel León, como Carlos Rosell, como el doctor Llano, Salvador Cerón, como Sergio Raymond, tanta gente que influyó, impactó muchísimo en nuestra formación. Y decides regresar a Costa Rica y volverte financiero. Trabajas un tiempo en firmas muy importantes como KPMG. Estando en el MEDE, pues como me fue también en los números, pues me fui a la London Business School, me fue súper bien, la parte numérica, financiera, resultó ser que era bastante bueno para esto. Y cuando regresé a Costa Rica, en parte por lo que contaba antes de que mi padre estaba enfermo, decidí volver a Costa Rica y allá pues trabajé en varios lugares, entre ellos en KPMG, y luego durante mucho más tiempo, que fue, diría, la experiencia más importante de mi carrera profesional, en una empresa donde nos dedicamos a exportar flores desde Costa Rica a cadenas de supermercados en Estados Unidos. Y bueno, cuando trabajé allí, tanto en KPMG como en plantas y flores, creo que también eso colaboró muchísimo. Me di cuenta que cuando uno sale del MEDE sabe mucho, pero en realidad sabe poco, ¿no? Tiene todavía muchísimo que aprender de lo que significa manejar bien una empresa. Y tanto la experiencia de KPMG que te ayuda a pasar por muchas empresas muy rápidamente, ¿no? Un proyecto de licores en Panamá, una cadena farmacéutica en Centroamérica, la adquisición de un banco en Miami, muchísimos proyectos, ¿no? Donde el rescate de una empresa de plásticos. Pasas por muchas empresas y eso te ayuda a ver los directores generales, cómo actúan, quiénes son exitosos, quiénes no, la gente a quién respeta en su liderazgo, qué tan importante es el enfoque en los números, qué tan importante es el enfoque en las personas. Entonces, ya cuando me fui a Plantas y Flores, yo ya llevaba un poco más de kilometraje de experiencia y allí en PIF pasé primero desde la dirección financiera y eventualmente a la dirección de operaciones, donde pues con el socio mayoritario trabajábamos con operaciones en Costa Rica, en Chile y en Estados Unidos, y la empresa creció. Estando ahí nos fue muy bien. Mientras estuve ahí, la empresa se cuadruplicó. Y eso me llevó a entender que los números son importantes, que los números me gustaban, que los números son una experiencia intelectualmente enriquecedora, pero que entender a las personas es mucho más importante, mucho más profundo, mucho más difícil y también mucho más importante para dirigir la empresa. Entonces fui pasando de la dirección financiera hasta la dirección de operaciones, donde ya veía toda la operación de la empresa y allí, y nada, pues entendí que aunque hay que saber los números, hay que entender las operaciones, hay que conocer la técnica o la teoría, el tema de dirigir personas es lo verdaderamente difícil, complejo y retador de dirigir una organización. Con una trayectoria pues que iba en ascenso empresarial, financiera, logística, ¿cómo descubres tu vocación por la academia y regresas al IPADE? Estando en la empresa, decidimos asistir a algunos programas en Harvard de capacitación, porque el director general era una persona que no había estudiado muchísimo, era una persona muy... Estábamos en Costa Rica y pues fuimos a Harvard, ¿no? Entonces ahí volví a conectar con la experiencia de la enseñanza, del caso, de los directores de empresa. Pasé ahí pues un mes tomando un programa que se llama el PLD, el programa para formación de líderes. Y ahí dije, esto es profundo, esto me ayudó a volver a conectar con el IPADE. Y estando en Costa Rica me buscaron desde el IPADE para montar el grupo de empresarios que iba eventualmente a tomar el AD2 en Costa Rica. Entonces ahí ya decidí apoyar esa empresa o ese intento y me vinculé con el IPADE de nuevo. Estando al arranque de eso, me invitaron al área de factor humano a dar sesiones, estamos hablando del 2012, y ahí comencé a dar algunas sesiones como profesor invitado. Entonces estos hechos, ¿no? el haber vuelto al aula, el haber recibido la invitación del IPADE, y luego el darse cuenta que bueno, trabajas durísimo, te va súper bien económicamente hablando, pero la posibilidad de impactar en muchas más personas a través del aula, a través de la enseñanza, a través de la conversación en las aulas del IPADE, me ilusionó muchísimo. Me creó una expectativa de trascendencia, si lo quieres ver así, o de propósito que iba mucho más allá de solo el éxito empresarial en la empresa de flores. ¿Qué se enseña en el área de factor humano, Germán? La respuesta que siempre se me viene a la cabeza, ¿no? Es decir, dirigir es esencialmente dirigir personas. Y para dirigir personas tienes que entender qué las motiva, por qué actúan, qué las hace hacer lo que hacen y qué significa ser un buen líder. Qué significa que las personas quieran seguirte. Y eso es fundamentalmente lo que hacemos en el área de factor humano. Durante las primeras sesiones en perfeccionamiento, los primeros cursos en los MBAs, tratamos de entender a la persona en sí misma, qué la motiva,
cómo funciona su libertad, su inteligencia, cómo toma decisiones, cómo juegan las pasiones en este aspecto, el autocontrol, la emoción. Y luego vamos evolucionando en los segundo bloque de sesiones y tercer bloque de sesiones a entender cómo ese liderazgo conecta con las personas que le rodean en el equipo y conecta con una cultura organizacional que hay que transformar. Y eventualmente también en el área de factor humano vemos el tema de ética, que es cómo evaluamos que esas acciones sean buenas, no solo legalmente, no solo, digamos, en una perspectiva moral, sino que te perfeccionen a ti como persona y ayudes como líder a los otros a ser más felices. Entonces, te diría que esa es lo que contiene el área de factor humano. Las motivaciones humanas, el autocontrol, el autoliderazgo y una profunda empatía y conexión y relación y dotación de propósito hacia las personas que nos rodean en nuestro equipo cercano y en la organización. ¿Eso quiere decir que para dirigir personas hay que entenderse primero como ser humano? Yo creo, y eso es algo que creo que todos en el IPADE, cuando hablas con personas que han pasado, ¿no? Te encuentras a veces esos líderes que estuvieron hace 30, 20 años, que hoy ocupan posiciones de presidencia o posiciones muy distinguidas en el empresariado costarricense y mexicano, pero también en Costa Rica. Recuerdo un muy concreto, un gran director de una cadena de supermercados muy grande, que me decía, cuando yo pasé por el IPADE, lo que más me dejó huella, lo que nunca se me ha olvidado, es el impacto que un líder tiene en las personas, el lado humano de la dirección. La parte financiera, la parte operativa, la parte mercadológica son importantes sin duda, son claves y necesarias para ser un buen director, pero son cosas más técnicas que puedes aprender o que puedes incluso encontrar gente que las conoce mejor que tú y rodearte de un buen equipo, pero conectar con las personas, llevarlas, dirigirlas, motivarlas, es algo que solo corresponde a la persona que dirige, y aprender a hacer eso no es algo fácil y no es algo que se aprende como aprendes una técnica, como aprendes la tiro, o aprendes el valor presente neto o aprendes la segmentación del mercado. Son cosas que se aprenden a base de reflexionar, de entenderte a ti mismo, de conocerte, de autodominarte, de ser consciente de lo que estás comunicando y a base de estarlo intentando durante años hasta que logras, nunca ni siquiera diría dominar, pero hasta que logras entender que dirigir personas significa, en primer lugar, dirigirte a ti mismo, saber conocerte y dirigirte a ti mismo. Y sobre todo los empresarios, que son gente muy enérgica, muy ejecutiva, muy agresiva, que a veces te arrolla, que a veces te lleva a lugares inesperados, riesgosos, audaces. Bueno, pues esto es fundamental en el director empresarial, en el director de personas, conocerse, controlarse, entender a las personas, y para eso necesitas entender a las personas. Una buena estrategia sin un buen líder, sin un buen director de personas, es algo fallido. Lo dicen muchísimos libros, lo dicen muchísimos los expertos. ¿Cómo es Germán Céspedes en el aula? ¿Cómo discutes los casos? ¿Qué dilemas hay en estas discusiones de temas pues tan complejos, tan profundos, pero tan importantes para el liderazgo en una organización? Una cosa que siempre me parece que es necesaria como profesor en el IPADE es que no podemos sentarnos o no podemos entrar o pararnos frente al grupo de participantes en el aula sin antes haber entendido de manera profunda el tema del que vamos a hablar. Y eso implica mucho estudio. A veces el participante ve la metodología del caso y no entiende o no visualiza todas las horas de preparación y de comprensión que le has metido a comprender ese tema. Te has leído varios libros, has estudiado los artículos académicos, a veces incluso le has dedicado hasta un doctorado, ¿no?, a entender esas cosas. Creo que lo primero que caracteriza a un buen profesor, mi forma de verlo, es que haya un conocimiento profundo, serio del tema del que vas a hablar, independientemente de que en ese caso emerja o no. Luego, un segundo reto es que ese conocimiento o esa forma de construir conocimiento en el aula no sea especulativa, no esté lejana de la buena toma de decisiones. Entonces, el segundo gran reto que tienes como profesor es que eso que has aprendido, que has entendido, que has digerido, emerja en la conversación, en el análisis del caso, de tal manera que les sirva a quienes están allí para tomar mejores decisiones, para comprenderse mejor ellos mismos, para comprender aquello a lo que tienen que enfrentarse.
Ese sería como el segundo gran reto que yo en aula trato de buscar, decir, oye, ¿cómo hago que esto impacte, sea práctico? Luego, en tercer lugar, creo que hay un enfoque particular. No es lo mismo estar en el programa MEDE, ¿no? Donde tienes personas que tienen menos experiencia, que estar en el AD2 o en programas de perfeccionamiento, donde tienes personas que tienen mucha más experiencia. Entonces ahí creo que la conversación o la forma a veces de entrega cambia. En el MEDE tienes que ser un poquito más exigente en el tema de construir hábitos, de que sean rigurosos, de que piensen con profundidad. Cuando estás ante empresarios ya hechos, pues la verdad es que emerge con mucha rapidez. Son gente que llega con mucha más rapidez al núcleo o al centro de las cuestiones. Entonces ahí lo que tienes que ayudarles es a reflexionar cómo ellos son capaces de dirigirse a sí mismos, cómo ellos conectan con su gente, cómo ellos construyen un liderazgo que sea sustentable o sostenible a lo largo del tiempo, que haga las cosas a través del equipo y que no solo se enfoquen en los resultados económicos, sino que vayan mucho más allá del resultado económico de corto plazo y traten de construir empresa, institución, largo plazo, propósito, comunidad, ¿no? Entonces, aunque la base de comprensión sea la misma, creo que la forma en la que dialogamos, conversamos, cambia de cuando estás del MEDE al MEDEX, a los programas de perfeccionamiento. Tu propia historia me parece que es un testimonio. Nos decías, cuando estudiaste el MEDE, estabas preocupado por entender el mundo de los negocios, por aprender finanzas, por aprender los temas técnicos, que era lo que desconocías. Cuando te vuelves a enfrentar al método del caso en Harvard, 10 o 12 años después, entonces ya con la experiencia de lo difícil que es motivar y dirigir, viste probablemente casos similares, pero desde otra perspectiva, desde otra dimensión. Eso es lo que les pasa a nuestros participantes y lo que ahora describes como profesor. No es lo mismo, aunque el dilema del caso sea el mismo, no es lo que vive el chavo de 26 años que el empresario de 56, ya con muchos años en la experiencia en la empresa. Vas cometiendo errores, conforme van pasando los años se van acumulando los errores, pero como se entiende hoy, ¿no? Los errores son pues esos tropiezos en el camino del aprendizaje, ¿no? Esas cosas que piensas a veces ingenuamente cuando estás más chavo, que acometes con ingenuidad sin pensarlo mucho cuando estás más joven, pues luego te vas dando cuenta que, bueno, que fue aprendizaje, ¿no? Que vas aprendiendo de la carrera de filosofía, luego de la experiencia empresarial, vas aprendiendo luego del estudio, ¿no? De estudiar con rigurosidad las cosas. Y si me permites decirlo así, el IPADE como tal es una comunidad de aprendizaje. O sea, lo que venimos a hacer es conectar y aprender. En el IPADE conectamos con problemas que son profundamente humanos, Toño. Todos a veces, todas las personas sentimos la soledad, ¿no? Todos a veces pasamos por momentos de soledad, cuando nos enfrentamos a un problema, cuando sufrimos, cuando nos equivocamos, podemos sentirnos solos. Creo que el IPADE es maravilloso porque te acompaña, porque te crea una comunidad que te acompaña, porque te ayuda a superar esa soledad. En el caso del director general, es un caso especialmente señero porque muchas veces está solo en la cúspide o en la posición de vértice. Entonces el IPADE te crea una comunidad donde los profesores, tus compañeros de equipo, los participantes que te acompañan, hacen mucho más llevadera y destruyen o disminuyen ese sentimiento de soledad, porque te acompañan en tu intento, te ayudan a pensar, te ayudan a hacer las cosas, a rebotar, a preguntarle a otro cómo lo hicieron, a consultarle tu propio problema o a descubrir a través del caso. Entonces, una de las cosas que hace maravilloso el IPADE es eso, es que mata la soledad de la posición directiva, que mata a veces la soledad de sentirse enfrentándote a retos y te crea una comunidad de amigos, de colegas, que te acompaña en la toma de decisiones. Luego lo que decías antes del método del caso, también el aula es una conversación, es un diálogo. Entonces, no solo te genera gente inteligente, buena, con experiencia al lado, sino que te crea un entorno de conversación y de diálogo con ellos que hace que emerja su experiencia y que emerja un entorno donde se permite bajar las barreras, hacerte vulnerable, darte a conocer y conversar de una manera legítima y sincera.
Entonces, el IPAD es maravilloso porque destruye esa soledad, te crea amigos, porque te da un entorno de comunicación, de diálogo, de conversación, en un momento en el que es difícil, a veces, entre el bombardeo de tantos elementos, entender qué es lo importante, y esa conversación te ayuda a entender lo importante para ti y en tu entorno. Y en tercer lugar, te plantea grandes cosas. O sea, el IPADE, al abrirte la perspectiva de ser empresario, de crear valor, de cómo le vas a dar permanencia, de si quieres crecer, pues te abre, lo quieras o no, de manera más o menos explícita, te abre el sentido de vida. Dices, bueno, ¿por qué soy empresario? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Por qué quiero que esta empresa crezca? ¿Para qué quiero más dinero? ¿Qué legado estoy dejando? Entonces, el IPAD es maravilloso por eso, Toño, porque te acompaña, porque es una gran conversación y, en tercer lugar, porque te provee de la ocasión para las preguntas profundas e importantes que toda persona en esta vida tiene que hacer. No te da respuestas únicas, no te da respuestas, digamos, de machote, pero te crea sin duda un entorno maravilloso de acompañamiento, de conversación y de preguntas profundas. Entonces, en el aula convergen muchas de las cosas que nos has estado platicando, desde tu idea de ser un aprendiz, de estar en constante aprendizaje, tu interés por el mundo de la empresa, por los negocios y la reflexión filosófica que has venido haciendo pues desde que decidiste venirte a México a la Universidad Panamericana. Supongo que te pasa a ti, Toño, que a veces te llega el participante y te pregunta al final, y bueno, ¿qué terminó el caso, no? ¿Qué pasó? No, ¿Tú qué harías? cuéntanos, ¿Tú ¿no? qué hubieras hecho? ¿Lo corres o no lo corres? No, siempre emerge en ese resolvamos el caso. Y creo que es una tentación, tanto como profesor como participante, que debes de evitar. Los casos no se resuelven, ¿no? Los casos se interpretan en clave personal. Los casos se hacen propios. Los casos no se resuelven. Y esto es un tema porque en el fondo esto es a lo que venimos los profesores y a lo que vienen los participantes. Lo que vienen no es a buscar respuestas como dadas, como algo que se encuentra, como me encontré un tesoro, ¿no? Como una especie, no sé, de epifanía, ¿no? Ya lo descubrí, ya lo encontré. Sino que el sentido de vida, las respuestas empresariales, la madurez personal, son cosas que se construyen. Son cosas que se van construyendo día a día, pensando, reflexionando, venciéndote a ti mismo, tratando de buscar un hábito. No son cosas que se encuentran. Y eso es algo que nos cuesta, creo que a todos, descubrir o entender profundamente. No se descubren las cosas, no se encuentran como hallazgos botados en el camino, perdidos por ahí, sino que se construyen. Sobre todo los temas importantes de sentido, de conexión, de diálogo, de aprendizaje, son grandes edificios, sólidos, fuertes, que se construyen día a día con pequeñas piedras, con pequeños pasos, con pequeñas carretadas, con pequeños esfuerzos. Pero en el fondo es esto. Carlos Llano tiene un libro que se llama La formación de la inteligencia, la voluntad y el carácter. Es un libro que además me lo dio en clases cuando estábamos en la carrera. Y una palabra que me llama la atención porque dice, ¿cuál es la piedra de toque para la formación del carácter? La reflexión, la capacidad de reflexionar, de estar continuamente pensando qué hice, por qué lo hice, cómo lo puedo hacer mejor, cómo lo voy a hacer mañana. Entonces, este hacer de nuestra vida un propósito, un intento de reflexión, ¿qué pasó? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Cómo lo haré mejor mañana? Me parece que es una de las piedras de toque en la formación del carácter y, por supuesto, de lo que quisiéramos hacer en el IPAD. En el IPAD, como lo sabemos todos, sí transmitimos conocimientos, pero sobre todo tratamos de crear un ambiente donde surjan actitudes positivas, actitudes de conexión, actitudes de apertura, de aprendizaje y unos hábitos, una serie de hábitos que hoy le llamamos skills o habilidades, pero que generen hábitos de corrección, de humildad, de escucha de los otros, de mejora personal, de constancia, de tenacidad. Y ojalá en el IPADE, por eso a veces la gente al inicio no entiende, hasta que pasa por el IPADE, que los conocimientos son importantes, pero son una parte muy limitada. Lo realmente importante tiene que ver con esas actitudes de conexión con los demás y con estos hábitos o skills de dominio, de control propio, de mejora personal. ¿Cómo le hacemos ver eso a los empresarios?
porque el empresario típicamente son mujeres y hombres de acción, que lo que quieren son cosas prácticas, que quieren que su empresa crezca, sea más rentable. em, y me parece que muchos de ellos vienen al IPADE buscando eso, buscando técnica, buscando conocimiento. Y lo que me estás diciendo es que al menos en el área de factor humano, lo que tienes que provocar es una reflexión profunda en ellos para que desarrollen su carácter. Carlos Llano, de nuevo, el doctor Llano me hacía una distinción que era sugerente. Decía, hay que distinguir entre el brillo, ¿no? y el reflejo. El brillo es algo que emerge de la profundidad personal. O sea, el brillo es algo que viene de que yo he pensado, yo he decidido que quiero ser este tipo de persona, este tipo de líder, con este tipo de valores y de coherencia, y lo voy construyendo en el largo plazo. El brillo es algo que emerge desde dentro. El resplandor, digámoslo así, es el brillo de una armadura. Es como la diferencia entre el sol y la luna, ¿no? La luna lo que hace es reflejar el brillo del sol. Entonces el doctor Llano como que decía, oye, no te quedes en el resplandor, como en el reflejo. El reflejo era la palabra que usaban, el reflejo. Porque el reflejo, que es lo que buscan a veces los empresarios, es que quiero crecer más y quiero crecer a toda velocidad y quiero que se me conozca por ser el rey de este sector o por haber crecido con tanta rapidez. Y en el fondo, lo que genera una empresa con éxito en el largo plazo, lo que genera un liderazgo que cambia a las personas que trabajan contigo y lo que en el fondo hace que esa empresa permanezca de manera estable en el largo plazo es la solidez, la profundidad, el brillo que emerge de haber pensado, de haber reflexionado. Yo creo que esto lo entienden los empresarios. A veces se dejan cegar un poco por ese intento de crecer, que es algo externo, pero cito ahorita, se me vienen a la cabeza varios libros, pero recuerdo uno de Bill George que habla del liderazgo auténtico. De hecho, se transformó en un curso que se da actualmente en Harvard. Entonces, cuando él dice qué es liderazgo auténtico y habla con muchísimos empresarios, y habla con muchísimos directores, y habla con líderes de opinión, tiene que ver con ese entenderse, aceptarse a sí mismo y formularse como un líder que quiere hacer algo que trasciende la materialidad del resultado económico, la materialidad del tamaño o del crecimiento, y que realmente quiere transformar a las personas que trabajan con él y quiere hacer algo que trascienda. Yo creo que esto a veces nos tarda a todos entenderlo, porque nos tarda a todos el resplandor, ¿no? Es muy atractivo, ¿no? Porque nos coloca frente a los demás. Y nosotros mismos lo premiamos, ¿no? Es que estuvo con don fulano, ¿no? Que es tan grande, que es tan conocido. Y en el fondo, a veces eso es show off, eso es luces artificiales. Y hay mucha gente. El otro libro que se me viene a la cabeza es el de Good to Great, ¿no? De los grandes directores que vienen de lo bueno a lo grandioso y que en el fondo no son los de portada, no son los que se ven a veces más mediáticamente en el periódico, sino que son esas personas silenciosas, calladas, que han construido equipo, que han construido con propósito, que han trabajado duro y una otra vez, que han dado ejemplo, que han cuidado a su gente, y esos han creado organizaciones quizá más silenciosas, quizá menos brillantes, ¿no? Pero que en el fondo permanecen en el largo plazo y hacen muchísimo mayor bien. Yo creo que eso todos los empresarios, no sé si todos, pero la mayor parte de las personas que pasan por nuestras aulas sí están dispuestas a explorar con profundidad y a transformarse en este tipo de líderes. No de los que resplandecen simplemente con brillo, con un brillo externo, superficial, sino con un brillo profundo que emerge de su proceso de reflexión. Y además, también los don fulanos, a pesar del éxito, tienen miedos, tienen incertidumbre, hay momentos que no saben qué hacer y probablemente solo a través de esta reflexión y de la discusión, del diálogo con otros empresarios, descubren o se tranquilizan de todo esto que ellos también viven internamente. Tú lo sabrás igual que yo. Es frecuente que se acerque. Ahorita estoy con dos personas, dos empresarios muy conocidos en su ámbito, en su entorno, que tenemos una conversación una vez al mes para hablar
Y esas personas que en el fuero externo ves tan seguras, tan claras, incluso las ves agresivas y te generan miedo, cuando se quitan esa máscara, cuando te hablan, tienen tristezas, soledades, miedos, inseguridades adentro de las que uno a veces no entiende. Yo creo que todos los tenemos, es muy humano, todas las familias, todas las organizaciones, todas las personas, en el fondo tenemos miedos y tenemos inseguridades y sabemos de nuestros errores y a veces los que más se protegen al exterior con una fachada de seguridad, de fuerza, son los más inseguros o por lo menos que tratan de ocultar algunas inseguridades. Todos lo tenemos, yo creo que eso es parte de la condición humana. La pregunta que sigue es, ¿las vas a ocultar o las vas a enfrentar? ¿Las vas a trabajar? ¿Las vas a resolver? ¿Vas a construir tu liderazgo a partir de eso? Uno de estos libros que citabas, viene una conversación con Oprah Winfrey, ¿no? Con esta famosa presentadora de televisión en Estados Unidos. Ella cuenta que tuvo un intento de violación y un embarazo a los creo que 15 años. Una cosa terrible, así, muy, muy fuerte humanamente hablando, pero que ella construyó su liderazgo a partir de sus caídas, de sus errores, de sus dificultades. Entonces, creo que también es una elección que tenemos que hacer cada uno como ser humano. Decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mis debilidades? Voy a aprender de ellas y voy a construir mis fortalezas a partir de ellas y construyendo sobre ellas, enfrentándolas, o las voy a ocultar, voy a tratar de que nadie las conozca. En el fondo las conocen todos aquellos que nos rodean, saben lo débiles y los errores que cometemos. Entonces creo que como personas tenemos que decir eso, bueno, pues enfrentarlas, reconocerlas, trabajar sobre ellas y construir nuestro liderazgo contando con ellas. Regresando a Germán, ¿alguna caída, algún tropiezo que te haya formado para tu estilo de liderazgo y para tu estilo de profesor? Varias, aquí ya, ¿no? El tema, dos quizá, un tema de fondo y que se ha manifestado de diversas maneras a lo largo de mi vida. A veces soy una persona muy exigente conmigo mismo y con los demás, ¿no? Muy dura, esto tenemos que lograr, lo vamos a hacer. Y en ese intento me exijo más allá quizá de los recursos o del tiempo, de las posibilidades con las que cuento, ¿no? Como el querer dar un mordisco más allá de lo que puedes realmente morder o abarcar. Por lo menos a mí, en mi caso, y eso me ha llevado varias veces a tener que regresarme, porque abordé demasiado y comencé a fallar en varios puntos por querer abarcar, por excederme, no con una expectativa, espero que no fuera de vanidad, sino de magnanimidad, de querer hacer más de lo que en realidad puedo abarcar. Y bueno, a ver, cierra esta puerta, regresa, reagrupemos y volvamos, ¿no? Entonces creo que en lo personal ese para mí ha sido un reto. Me pasó en Plantas y Flores, también me ha pasado en el IPADE, en el área de factor humano, que quieres abarcar demasiado. Y luego también otra cosa que vas madurando con el tiempo, lo segundo es que están relacionados y conectados. A veces uno quiere que la gente haga lo que yo quiero y eso no es posible, no es cierto, y menos con gente inteligente. Ellos hacen lo que quieren. Tú lo que tienes que hacer es convencerlos y darles el contexto para que ellos quieran hacerlo. Pero a veces hay que, no sé cómo decirlo, aceptar que a veces las personas van a su paso, van a su ritmo, toman sus caminos, van dando sus pasos en su camino de vida, deciden resolver algunas cosas y no otras, y hay que aprender a dirigir a las personas como son y no como yo quisiera que fueran. Como director de área, director de factor humano, quiero suponer que hay muchísimos retos, pero también hay un peso, hay un legado, es un área emblemática en el IPADE, ya nos lo has explicado por qué, pero también es el área donde estuvieron profesores, hoy recordados y queridos como los hermanos Ernesto y Alfonso Bolio, como el propio Carlos Llano. ¿Cómo lo vives? ¿Como un peso, como una posibilidad de un legado? ¿Cómo te sientes siendo el sucesor de estos profesores? Que además fueron tus profesores. Creo que no es un peso, Toño, creo que no es un peso, sino más bien una inspiración, ¿no? Estas personas
pues construyeron en su momento, dadas sus circunstancias y su formación. Y hoy, como decía el famoso Jagger en su libro Paideia, estamos construyendo sobre los hombros de gigantes, ¿no? Construimos la civilización o nuestro intento en los hombros de gigantes. Creo que Carlos Llano, en concreto, la persona con la que más he convivido, era excepcional. O sea, no era alguien normal, no hay muchos, sino que era alguien absolutamente excepcional. Pero eso no me pesa en el sentido de que yo sé que quizá pues no tengo las habilidades intelectuales que tenía Carlos Llano, tan sobresalientes, pero sé que construyo sobre los hombros de alguien que hizo mucho, que dejó muchas ideas, que dejó muchos caminos abiertos, que hay ahora que asfaltar, que alambrar, que profundizar, y que están ahí. Entonces eso me inspira, o sea, me inspira hoy a construir el área de factor humano sobre los hombros de personas como Carlos Llano, como Ernesto Bolio, como Alfonso Bolio, como Alejandro Armenta, ¿no? Que han abierto muchos caminos, pero que no solo estamos lejos de que esos caminos estén terminados, creo que esos caminos hay muchísimo todavía que hacer para estabilizarlos, para darles profundidad, sino que además, pues nada, las realidades están cambiando. Tenemos ahora realidades de inteligencia artificial, de tecnología, que plantean nuevos retos a las personas y que lejos de quitarle relevancia al tema de factor humano, creo que no hacen sino más bien extender o amplificar la importancia del factor humano en la dirección de personas. Y entonces esos legados, esos caminos que se han abierto, pues nos inspiran, yo no solo a mí, sino a todos los profesores del área a seguir trabajando durísimo para ver cómo hacer de esas ideas algo que sea relevante, vigente para la persona hoy con esta estructura mental, con este contexto político, con este contexto empresarial. Hay que traducir, hay que interpretar de nuevo esas grandes ideas, de tal manera que conecten con las nuevas generaciones. ¿Y cómo es dirigir a los profesores del área? Ustedes hacen una dinámica que probablemente nuestros egresados la recuerdan muy bien. En perfeccionamiento le llamamos el taller Suma, pero la usan en distintos programas donde ayudan al participante a encontrar su perfil de comunicación. Y siguiendo la analogía, estás rodeado de pavos reales, tú siendo un león. ¿Cómo le hace un león para dirigir a un grupo de pavos reales? Pienso, Toño, que siguiendo también con la analogía del taller Suma, yo soy búho león, ¿ok? Porque no solo soy león, sino que me gusta mucho el estudio y el trabajo. Entonces, más que rugir, creo que hay que escuchar. Entonces, no es algo fácil, hay que escuchar a cada uno de los profesores del área, hay que animarles. Nuestro trabajo no es fácil, implica muchos viajes, tratar muchas sesiones, muchos grupos, muchas exigencias. Los participantes creo que lo ven y como profesor tú lo sabes. Y entonces no se trata tanto de rugir, sino de entender las circunstancias en las que están pasando cada uno de ellos y luego de manera balanceada, amable, pues animar y ayudarles a veces, pues a través de una exigencia amable, ir como poniendo puntos o metas o tiempos a los cuales debemos de llegarle para ir completando pues esta actualización, esta interpretación, esta modernización de los contenidos del área de factor humano. Entonces no te diría que es rugir, sino más bien escuchar, aprender también de ellos y acompañar. Y por último, creo también que como en todas las buenas organizaciones, los perfiles son ambidiestros, por utilizar la palabra que a veces utilizamos en nuestras aulas. Un equipo es complementario y hay habilidades complementarias. Entonces hay profesores que tienen una gran fuerza especulativa, hay profesores que tienen una gran fuerza pedagógica, hay profesores que tienen un sentido práctico común. Entonces, creo que los buenos equipos no tienen un solo perfil, sino que lo que hay que lograr en el área de factor humano es que esos diversos perfiles complementarios se enriquezcan unos a otros para hacer una entrega al participante que genere mucho mayor valor agregado. Y a veces el participante lo ve, ¿no? El participante ve que tiene un profesor que en el aula baila y que le atrae, ¿no? Que se mueve, que es dinámico, que lo captura, que lo secuestra y se siente muy conectado con él. Y luego a veces tienes un profesor más sereno,
pero bueno, que tiene una profundidad, un contenido, una cadencia que le hace reflexionar profundamente. Entonces, es algo también que tienen que entender nuestros participantes, al igual que lo entendemos nosotros como directores de área, ¿no? Que es mucho más enriquecedor crear perfiles complementarios que acaben por construir un edificio que tiene muchos diversos materiales, muchas diversas dimensiones. Se va a ver mucho mayor enriquecido que solo con una dimensión de alguien que me divierte o que me conecta en aula, sino también alguien que te hace pensar, que te cuestiona de una manera tal vez más serena, más pausada, pero no por ello menos profunda. Germán, para ir cerrando la entrevista, ¿qué te inspira hoy? ¿Qué sigue para ti? Me encantaría poder decir que estamos creando un área de factor humano que en el futuro fortalezca esa mirada humanística del líder. Quisiera que en el futuro, cuando el que sigue o los que siguen vuelvan a ver para atrás, piense, bueno, este grupo de personas que corrió el IPADE, el área de factor humano en la segunda, tercera década del siglo XXI, fortaleció la visión humanística del IPADE, interpretó esos contenidos clásicos en el sentido aristotélico, tomista, en el sentido janiano, de Bollio, de Armenta, y los hizo actuales, relevantes, para que el área de factor humano no sea un área que a veces la gente diga, soft, ¿no? Suave, yo no conecto con esos temas, yo los números, sino que entienda que el área de factor humano en cuanto construcción del líder, de la personalidad del líder, de su forma de conexión, es un área estratégica, esencial, fundamental. Todos probablemente muchos de los directores de área decimos eso, pero yo creo que el área de factor humano no existe una escuela en el mundo, no existe una escuela en el mundo, y lo digo con conocimiento de causa, en Europa de las top, en las norteamericanas de las top, donde la quieras ir a buscar, que sea tan enfática en términos de número de casos, de número de sesiones, de temáticas, como el IPADE, en construir un líder que conecte con las personas, que sea profundamente humano. Y ese es el legado que me gustaría construir en los siguientes años. En la era de la inteligencia artificial, ¿esto será más importante o pasará a segundo término y más bien tendremos que adaptarnos a los cambios tecnológicos? El tema de la inteligencia artificial, estaba también dialogando con una persona esta semana, y creo que así como ha venido el Internet, así como han venido el desarrollo de la computación, hoy la era de la inteligencia artificial afectará profundamente la forma en la que cada uno de nosotros hace su trabajo y en la que las empresas crean valor para sus mercados, para la sociedad. Pero cada vez que esto ha sucedido, lo que siempre ha vuelto a emerger es la importancia y la relevancia de una persona que es capaz de movilizar, motivar a los otros, de centrar una buena dirección, de encontrar el talento correcto, de desarrollarlo. Lo que nos hace felices, lo sabemos todos cuando nos vemos en el espejo, no es saber tener un doctorado en bioquímica o haber sido premio Nobel. Eso es bueno. Eso es bueno para el avance de la sociedad, pero lo que hace que una sociedad sea más feliz, que se perfeccione y que permanezca en el tiempo, tiene que ver con el propósito, tiene que ver con cómo hace que las personas sean mejores, más felices, que encuentren cómo trascender hacia los otros. Y eso lo buscamos hoy, lo buscamos todos, una y otra vez. Entonces, en un mundo donde crece el uso de la tecnología, lo utilizamos todos para construir, para contestar, para analizar, el hecho de recuperar o reentender el criterio humano, la importancia del factor humano como un elemento que atiende a lo profundo de las motivaciones humanas, a lo profundo de la felicidad humana, a lo profundo de los principios de una sociedad, eso solo sucede cuando se piensa en la persona. Termino con una idea de Ramón Ibarra, que me acuerdo muy bien. Decía Ramón Ibarra una vez, decía, la técnica te permite construir la bomba atómica o la energía atómica. ¿Qué hacer con la energía atómica? Eso es un tema ético, eso es un tema humano. Si con esa energía atómica construyes una bomba o construyes energía sostenible o construyes algo para contrastar el cáncer o curar el cáncer, eso, ¿qué haces con eso? Eso tiene que ver con el propósito, eso tiene que ver con el objetivo, eso tiene que ver con quién eres como líder. No tiene que ver con el tema técnico. Entonces creo que en un mundo de TI,
o en un mundo tecnológico, cada vez podemos hacer más, pero ¿qué hacemos con esas cosas? Esa es una pregunta que solo se contesta desde la perspectiva humana. Germán, ha sido un gusto platicar contigo, escucharte. Un mensaje final que nos quieras dejar. Lo único que quisiera tal vez decirle finalmente a los participantes del IPADE y a todos los que trabajamos en el IPADE es pues que recuerden que lo verdaderamente trascendente en nuestra vida no es el dinero que hacemos, no es el logro de la posición, del cargo, sino que lo verdaderamente trascendente es la huella que dejamos en las personas y que para hacer esto tenemos que construir desde nuestra propia riqueza. Entonces, pues nada, animarme a mí mismo, ¿no? A que no solo pensemos en lo que hacemos, sino en quienes nos convertimos al hacerlo. Germán Céspedes, profesor, director del área de factor humano del IPADE, un hombre que se autocalifica como aprendiz, pero acabamos de ver que es un apasionado por las personas, por el liderazgo, por el aprendizaje. El Playbook del Empresario, el podcast del IPADE, cada martes un nuevo episodio para seguir aprendiendo de gente inspiradora. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.